Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Nissan con motor GA16 B14 de tipo óptico y con bobina interna. Tenemos en la mesa el distribuidor, probador de sensores Actron 3, tapadera, cubierta de protección, rotor, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es de tipo óptico. A diferencia del distribuidor visto en el video número 33, este lleva todos los componentes dentro del mismo distribuidor. Como señal de entrada tenemos el disco óptico y tenemos el módulo, que en este caso tiene dos funciones. La primera es la señal de entrada, porque es por esta parte de acá que tiene los lentes ópticos, y a la vez es señal de salida. Se quiere decir que el transistor está interno en este mismo módulo. Acá tenemos la salida del transistor que va hacia la bobina, y a su misma vez tiene otra línea que va al toma, que está por acá, siendo que es tacómetro. La línea café en este caso es positivo y tiene que ir en este orden: primero el negativo y segundo el positivo. Muchas veces hay problemas cuando se conectan al revés estas líneas. Por esa razón hay que tener especial cuidado en cómo van estas líneas. Con respecto al disco óptico, siempre tenemos que las ranuras internas son el número de cilindros, que en este caso son 4 cilindros. La ranura más grande es la del cilindro número 1. Y las ranuras externas son 360 ranuras, simbolizando los grados, que es lo que el motor con exactitud puede leer a la hora de determinar el tiempo de encendido. Tenemos el módulo que está por acá, y este módulo tiene 6 líneas. Con estas pestañas viendo hacia abajo, tenemos que el pin número 1 es pulso de transistor, el segundo es negativo de transistor, tercero es señal de 4 cilindros, cuarto es señal de 360 ranuras, quinto es positivo y sexto es tierra de sensor. En el caso de este toma, la primera es tacómetro y la segunda es positivo. Adicional, mencionar que este mismo distribuidor lo llevan también los Nissan Frontier y Altima con motor K24. Las formas pueden variar de acá, pero el funcionamiento es el mismo. Para hacer pruebas a este distribuidor hay dos formas de hacerlo. Primero, las podemos hacer sin necesidad de tener una computadora a la mano, y la segunda es poniendo la computadora. Vamos a explorar en el video ambas opciones. Para hacer la prueba al distribuidor sin necesidad de computadora, tenemos que hacer en dos fases. La primera va a ser probar las señales. Con el probador de sensores vamos a hacer las conexiones. Positivo sería el pin número 5, negativo sería el pin número 6 y la señal sería el pin número 4. Esto para ver la señal de las 360 ranuras. Vamos a encender el probador en rango bajo
y función frecuencia, vamos a girar el distribuidor. Levemente vamos a ver pulsaciones rápidas en el probador. A medida yo giro el distribuidor con la rapidez, así voy viendo que las luces llegan hasta arriba. Eso quiere decir que el módulo está en buenas condiciones, al menos en esta parte. Si cambiamos la señal a pin número 3, vamos a ver que al girarlo, por cada vuelta tiene que ser 4 pulsos. Ahí estamos viendo que hay, por cada vuelta completa son 4 pulsos. Y con esto probamos la parte del sensor. Para probar la parte del transistor, ya tenemos que hacerlo con la batería. Vamos a necesitar 3 cables. Vamos a poner el negativo en el pin número 2, pulso positivo en el pin número 1 y vamos a necesitar un positivo hacia la bobina, que en este caso sería este pin. Aquí tenemos la conexión. Vamos a poner el cable de bujías a la salida de la bobina. Teniendo todo conectado, al encender la batería y el hacer pulsos positivos, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudimos observar, sí hubo chispa en esta prueba. Quiere decir que la parte del transistor de este módulo está en buenas condiciones. A su misma vez probamos la bobina, lo cual quiere decir que este distribuidor en general está en buenas condiciones. Para hacer diagnósticos más avanzados necesitamos la computadora del motor. Vamos a quitar estos cables. Y vamos a poner la computadora del motor, que es la misma que hemos visto. En videos anteriores de distribuidores ópticos. Esta es la gran ventaja de tener una computadora con las conexiones intercambiables. Aquí tengo el toma de este distribuidor listo para hacer las pruebas. Para hacer la prueba con la computadora, vamos a hacer las conexiones correspondientes. Este es el toma del distribuidor de 6 líneas. Este es el toma del distribuidor de 2 líneas. Vamos a conectar positivo y negativo de la computadora. Y ya está conectado también el simulador de inyectores. Ahora, al girar el distribuidor,
tiene que haber chispa en la bujía de pruebas y tiene que haber pulsación en los inyectores. Como pudimos observar, al hacer esta prueba, vimos que hubo chispa. Quiere decir que todos los componentes en el sistema están en buenas condiciones. Vamos a hacer diagnósticos. Si en el caso no hubiera chispa, tenemos que ver lo que hay en este toma a la hora de poner el switch en el vehículo. En este caso sería encender la batería. Tenemos que ver los voltajes que tiene este toma en especial. Vamos a quitar el probador y vamos a poner el multímetro en escala de 20 voltios. Vamos a ver primero los negativos. Vamos a poner por acá el tester y el toma. Lo vamos a ver viendo hacia abajo. Y las conexiones originales de este vehículo, tenemos que la línea 6 y la línea 2 son negativos. Para corroborarlo, vamos a poner el tester en el positivo y vamos a hacer esa comprobación. Voy a poner mejor por acá el positivo. Aquí tenemos 12 voltios y en el pin número 2 tenemos 12 voltios. Ahora vamos a ver los negativos. Vamos a poner en este caso en el lado negativo, vamos a poner la punta del tester. Y vamos a ver que las que tienen 12 voltios solamente es el pin número 5, que es la línea blanco con rojo. Esa va a tener 12 voltios. Aquí tenemos que el pin número 5 tiene 12 voltios. Ahora vamos a ver las señales. Las señales de la computadora tienen 5 voltios. Y estos son los pines 3 y 4. Vamos a ver el pin número 4. Tenemos 5 voltios. El pin número 3 tenemos 5 voltios. La única línea que no podemos medir en este caso es la línea del pulso de transistor. Esta, en el caso, lo único que se le puede medir es frecuencia a la hora de que esté girando el motor, que sería la línea blanca. Entonces, si tenemos todos estos voltajes, quiere decir que la computadora está en buenas condiciones y ya tendríamos que dudar del distribuidor. Consideraciones adicionales en este distribuidor. Por ejemplo, estos suelen llenarse de aceite porque se les arruina el retenedor de aceite que va interno en el distribuidor
mojan la bobina y la bobina en la parte de abajo se llena de aceite y hace que la chispa pase por ahí. Ya no sale hacia la bujía. Esto es bastante común en este vehículo, por lo cual hay que tener bastante cuidado. Y si llega a pasar, hay dos opciones. O se consigue el retenedor y valero del distribuidor usado, o se consigue otro distribuidor. Otra consideración es que aquí tenemos esta tapadera de protección que va por acá. Se pone aquí, se emperna. Tenemos dos tornillos acá. La consideración es que aquí va el cable negativo de bobina, y muchas veces cuando este cable está muy recto, digamos, lo ponemos y este llega a topar con esta cubierta de protección. ¿Qué pasaría si llega a topar el negativo de bobina en esta cubierta? La respuesta es que se quemaría la bobina. Entonces hay que tener especial cuidado que al momento de poner esta cubierta, al menos doblar un poco este conector para que no haya problemas a la hora de poner esta cubierta. Muchos de hecho no la ponen, pero sí es importante saber por qué. Otra consideración es que la bobina tiene este resorte porque en la tapadera que está por acá tiene el poste que es el que hace contacto con la bobina, pero lo hace a través del resorte. Muchas veces este resorte se pierde, lo cual hace que la chispa haga un salto adicional entre la bobina y la tapadera. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando no está este resorte? Pues tendría que ponerse uno del lapicero, quitar un lapicero, que es el mismo resorte. Por ejemplo, si lo ponemos acá, a veces es bien fácil que se salga. Entonces hay que tener cuidado a la hora de manipular esta bobina o este distribuidor por este resorte. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Nissan con motor GA16 B14. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.